Muchas gracias. Gracias, Please, thank you. gracias. Thank you so much. Muchas Buenos gracias. días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas Please have a tardes. seat. Por favor, tomen asiento. Well, thank you so much for the Muchísimas warm gracias welcome por esta that you've offered calurosa me and bienvenida que me han Michelle and ofrecido Malia a and mí, Sasha a mi esposa, a Michelle, a mis mother-in-law. hijos y a mi suegra. and a very important person. And on behalf of Y the en people of the nombre United del States, pueblo I want to estadounidense, thank you for your friendship agradecer a and todos ustedes por la strong amistad bonds between our two y los people. lazos entre nuestros pueblos. Celeste, thank you Celeste, for muchísimas the gracias por introduction. esa hermosa Please presentación. give Y Celeste por a big favor, round of démosle un applause. That's aplauso a not easy to do. Celeste, porque no es fácil de hacer. You know, the work that she's doing to El prepare more trabajo of que our está young people, haciendo and para especially our young preparar women, a las mujeres for the jobs jóvenes of para el tomorrow is trabajo del inspiring. futuro es algo realmente I'm glad to hear that encomiable. when Celeste visited Me the United States as gustó part of the oír Young que Leaders cuando Initiative, she got to go to the Celeste first, fue a los National Estados Basketball Unidos, Association pudo ir a game ver in un Denver. partido de I básquetbol don't en think Denver. Ginobili was playing, Creo que Ginóbili no but I estaba can jugando confirm ahí, that he is pero not only puedo a nice guy, but confirmar que also no solo es one bueno, of the best players sino in the también uno de world los and a proud mejores jugadores Argentinian, del so mundo y un he's a great argentino muy champion. orgulloso, gran campeón. My Chicago Bulls have been losing, Y and the Spurs have been winning, mi so I'm not grupo that de happy about that. Chicago pierde y los de Spurs ganan, así que... I want to thank Pero everybody quiero at agradecer a Usina del todos Arte ustedes de la for Usina hosting del us today. Arte por recibirnos And I aquí want, hoy y quiero you to know that the reason también I came decirles here que la razón por la que vine aquí is in part because I es wanted en to come to parte Buenos porque Aires quería ever venir a since I Buenos was a Aires young desde que era person like you. joven como ustedes. I very much enjoyed Argentinian Disfruto literature. muchísimo la literatura argentina, Authors like Borges, and, Borges, Cortázar. Cortázar. And so I would read them Entonces los leía and became y fascinated with me Buenos Aires. fascinó la ciudad de Buenos I Aires. said in my press conference Le today, dije en mi conferencia the de only problem prensa was hoy when que I el was único reading, problema es que people cuando were estaba always drinking leyendo, mate, la and I gente didn't know siempre what that leía, was. tomaba mate y yo no tenía la menor idea So de I lo que just era. had my first mate Entonces today. hoy tomé mi primer mate. It was good. It was good. Bueno, gustó, me gustó. And my Y team, my mi staff equipo thought I was very clear-headed at the press pensó conference, and they said it must be the que mate. yo estaba muy claro en la conferencia So de prensa. I'm Debe gonna try to ser take el some mate back. que me aclaró la mente. But I also wanted to bring my Pero bueno, daughters también here quería so they traer a could see mis the hijas beauty, aquí para que viesen the vibrancy la of this city. belleza, lo vibrante que es They've esta already met ciudad. one famous Ya, Argentinian, ya se conocieron holiness, a Pope una Francis. persona muy Now they want to meet conocida Messi, but I could not argentina. arrange that. Conocieron a Francis, ahora quieren conocer a Messi, pero They eso will no lo not pude get arreglar. a chance to experience the Palermo Pero at bueno, night. no van a That's- poder disfrutar Palermo they'll la have to come noche, back on van their a own to tener do que that, volver not with solas their cuando father. sean más grandes, pero no con el papá. And we're looking forward to Y visiting, esperamos poder Bariloche visitar tomorrow. Bariloche mañana. But also whenever I Pero travel, I también, always siempre want to que spend time viajo, with yo young people. quiero Your conocer a generation los jóvenes, porque su has grown generación up in times of breathtaking se change. desarrollaron en unos lives momentos have de seen muchísimos massive cambios. Global declines in poverty and disease. Menos There's a lot of pobreza, good menos news out there. enfermedad, o sea que hay cosas You've seen buenas, incredible pero strides for women's también rights and muchas LGBT luchas rights. por los derechos de las Massive mujeres, technology. de los LGBT, The world is connected now tecnología, in el ways mundo that we está couldn't más imagine even 10, conectado ahora 20 years ago. que era inimaginable also hace seen 20 unthinkable años, pero también violence, han visto muchísima terrorism, violencia y Try to terrorismo tear us apart. que Whether nos it's the separa, airport ya of sea Brussels, en el we just aeropuerto saw, de Bruselas, como lo acabamos de or ver, a Jewish center, o un centro Buenos Aires. judío aquí en Buenos Aires. and all of us, Y Americans, todos nosotros, Argentinians, estadounidenses, white, stand argentinos, up against the scourge of tenemos que terrorism. luchar sobre ese flagelo del Stand with the people terrorismo of y Belgium tenemos que during this apoyar time al pueblo of belga enormous en sorrow. momento de tanto dolor y tristeza. And yet, even though you've Y come aunque of an age and ustedes se criaron change en has una happened so edad de rapidly. muchísimos cambios, generation, I think, believes yo deeply creo that que you su can change generación this world cree for the que better. ustedes pueden cambiar el mundo You're y more para interested in mejor. hard work, Están muy interesados en el hard work trabajo, of waging peace, el trabajo para easy lograr la impulse towards paz, conflict, more interested terminar los in the hard work of conflictos. building prosperity Ustedes through quieren desarrollar la entrepreneurship, prosperidad a cronyism, través corruption. de empresarios, More eager de for actividades progress that empresariales, y ustedes quieren not ver of el holding progreso, down people who are not no like you, but de no lifting everybody permitir up. que las personas que That no son everybody como has an ustedes no opportunity, progresen, sino regardless que of todos podamos what they look progresar, like, no importa cómo vistan, cómo how they pray, sean, cómo they luzcan, love.
a quienes aman, a quienes adoran. Y por eso a mí siempre me encantó trabajar con los chicos jóvenes. Yo no voy a hablar mucho, lo que quiero es oír de ustedes. Estoy aquí porque en los últimos años se ha visto una mayor participación de Estados Unidos en el continente. No somos naciones, somos vecinos también. Hay millones de personas en los Estados Unidos que están enlazados con el continente a través de familia, comercio. Miles de argentinos estudiaron en los Estados Unidos todos los años. Muchísimas empresas de Estados Unidos emplean personas aquí en Argentina. O sea, nosotros lo que queremos es ampliar esos lazos con capacitación, con comercio, con becas. Estoy aquí en Argentina porque me encantaron ver las reformas que comenzó a hacer el presidente Macri en las últimas semanas para reconectar a Argentina con la comunidad mundial y establecer las bases para una economía mucho más incluyente. Y a pesar de las situaciones económicas, yo también las enfrenté. El presidente Macri está trabajando para mejorar el país y demostrar la confianza. Las empresas de los Estados Unidos están aquí invirtiendo millones de dólares. Estoy lanzando un nuevo diálogo para establecer relaciones comerciales. Estados Unidos ve con beneplácito el liderazgo de Argentina, pero ahora para enfrentar el futuro tenemos que trabajar juntos. Somos un equipo. Equipo. Bueno, tengo que practicar el castellano, téngame paciencia. Pero es fundamental que trabajemos juntos y por eso los Estados Unidos ha comenzado un nuevo capítulo en la relación con Cuba. Tuve el honor de ser el primer presidente que visitó Cuba en más de 90 años. Obviamente tenemos diferencias con el gobierno cubano, pero lo que le dije al presidente Castro es no podemos estar metidos en el pasado. Tenemos que cambiar si algo no funciona. Y yo creo que las nuevas relaciones, el diálogo, es mucho más poderoso que el aislamiento. Los cambios que estamos haciendo van a mejorar las condiciones del pueblo cubano. Todos los ciudadanos del continente necesitan tener el derecho de tener acceso a la información, de participar en foros como estos, libertad de expresión, libertad de prensa. O sea que esperamos que eso suceda en Cuba. Esperemos que suceda en todos los lugares del mundo, pero creo que va a depender del pueblo cubano. Al igual que lo que sucede en todo el mundo. Tienen que encontrar su propia voz, crear su democracia. Nosotros podemos ser socios, podemos ayudar, pero ellos tienen que encontrar su propio destino. Este nuevo comienzo yo creo va a ser muy bueno para todo el continente. Parte de mi objetivo es olvidarse de los debates del pasado y mover hacia el futuro una nueva generación. La tecnología que está a disposición quiere decir que ustedes no tienen que aceptar el mundo como es, sino ustedes pueden crear el mundo como ustedes quieren que sea. Y esa es la razón por la cual vamos a dedicarle mucho tiempo en los próximos meses en tratar de construir mejores conexiones entre los jóvenes de nuestros pueblos. Hace 5 años comenzó una iniciativa que se llamaba los 100.000 Fuerzas de las Américas y nosotros queremos 100.000 estudiantes de los Estados Unidos en el continente, queremos 100.000 estudiantes del continente que estudien en los Estados Unidos en las próximas décadas. Y anuncio aquí que este esfuerzo está creciendo aquí en Argentina, INET, para mejorar los intercambios con los centros tecnológicos y muchísimas gracias, presidente Macri, por haberse comprometido a enviar 1.000 personas para esta capacitación. Y también el año pasado comenzamos con la iniciativa de los jóvenes líderes del continente. ¿Cuáles son los empresarios, representantes de sociedad civil para que reciban la capacitación, capital y la tecnología para poder entonces lanzarse este año a recibir el grupo para entonces conocer que con diferentes ONG, con diferentes empresas y también entonces para que puedan seguir la colaboración a futuro una vez que regresen a sus países. Y eso es la forma de darle poder a los jóvenes, a las mujeres, como Celeste, por ejemplo. Y así podemos crear un futuro para hacer mayor investigación del medio ambiente en las Amazonas, en Alaska. Una idea en Buenos Aires, por ejemplo, con un incubador que trabaja en Boston, por ejemplo. Por eso podemos asegurarnos de nosotros, podemos crear un futuro donde cualquier joven pueda decidir hacer lo que él o ella quiera
no solamente en su vecindario, sino en el mundo. Luego un joven puede aprender diferentes capacitaciones en Virginia Occidental y venir aquí e implementarlas en Argentina. O sea, Gino, ¿dónde está Gino? Gino. Ah, acá está. Gino es un gran ejemplo. Él participó en un campamento de jóvenes científicos en Virginia Occidental y aprendió tecnología de 3D. Cuando vino aquí a Argentina, fundó una He received a request from a woman looking for a prosthetic hand for her young son, Felipe. And typically those hands can cost tens of thousands of American dollars. Gino printed a new hand for Felipe for far less. Construyó una mano mucho más barato y después, unos días después, Felipe pudo andar en bicicleta, pudo pescar, es decir, las cosas que hace todo niño. O sea, desde ese momento más de 1000 personas le pidieron ayuda a Gino. Eso es cuando nosotros trabajamos juntos. Eso es posible cuando nos invertimos en los jóvenes como todos ustedes. Así que es un honor para mí estar aquí. Quiero recibir sus preguntas. Quiero conversar con ustedes. Como ustedes se dan cuenta, mi castellano no es tan bueno como debería ser, pero tenemos un intérprete, así que me pueden hacer preguntas en inglés o en castellano y las voy a responder de la mejor manera posible. Tenemos una hora más o menos, así que... A ver, ahí está, pregúntenme, lancemos esto. Who wants to go first? ¿Quién quiere ser primero? This young man right here. A ver, usted, joven. You. Introduce yourself, please. Preséntese, por favor. President, my name is Federico Guerra. Me llamo I'm a Federico professor Guerra. at the Universidad de El Salvador. Trabajo en la Universidad de El Salvador. President, Señor presidente, I wanted to ask you the quería following question. preguntarle, We live in a world vivimos en un mundo donde las culturas instead of coexisting, chocan. where some believe that very survival Algunos creen depends on the eradication que of others, la where supervivencia intolerance and violence have become a se basa currency. en destruir al enemigo. And people are forced La to violencia abandon es algo de everything todos los días y hay and flee gente their que homes. abandona todo para A escapar de drama sus which I hogares. believe will characterize much of this century's history. Caracterizar este My siglo. question is this: Pregunta es la do you siguiente. think ¿Usted all cree of the different human que cultures todas las will culturas eventually unify en un or momento converge se van a on a unir, van unique a and universal convergir culture? en una cultura universal Something like, perhaps something akin to the United Federation of como Planets, un series planeta de Star Trek. Naciones Unidas, por ejemplo? I do not seek a No scientific answer, busco just una respuesta the honest científica, opinion of a man solamente who, as president of one la of the world's expresión leading countries, de un hombre has been given a como privileged líder point of view de on the un matter. mundo. Thank you. That's an interesting question. Thank you. Excelente pregunta, muy interesante. Muchas gracias. I believe Yo creo that que under the surface, all people are the same. todos somos iguales. Now, part of that is my own heritage, Parte de my own eso background. es mi herencia, mi historia. father Mi padre Was a black man from era un hombre negro Africa. de My mother África, was mi a white woman madre era una mujer blanca United de States Estados whose Unidos, ancestors had come from cuyos England and padres Scotland. habían venido de Inglaterra, de Escocia. My mother remarried and Mi then we madre se moved to volvió a Indonesia. casar, nos mudamos a Indonesia. So Entonces, I have a half sister who yo is Asian. tengo una media hermana que es I asiática, have nieces who tengo are half Chinese. sobrinas que son medio chinos. And so Y in my entonces, own family, en mi familia, I've got the genetic strains of everybody. tengo el rastro And- genético de un montón de culturas. It gives me confidence. Y yo me siento, confidence that's been tengo reinforced as fe, president. digamos así, The algo people que también vi are all durante mi presidencia, essentially es the que todos básicamente somos los mismos. Similar hopes, similar Los dreams. mismos sueños, las mismas similar strengths, esperanzas, similar las weaknesses. mismas fortalezas, las mismas But we're debilidades, also all pero bound también by history and todos culture. estamos relacionados a una cultura, a And- un hábito, a una historia. And so Entonces, conflicts arise, Creo que los conflictos aparecen, creo yo, some weaknesses in human por nature. algunas debilidades que when we feel tenemos threatened, en el ser we humano, like cuando to nos vemos strike out amenazados y against lo que people who are queremos not like es us. atacar a los que no son como When nosotros. when Cuando, change is happening too quickly. cuando los cambios vienen demasiado And rápido
tratamos de aferrarnos al pasado, a lo que conocemos, a lo que sabemos, porque y a veces siempre hablamos de raza, de religión. Cuando faltan las cosas, la gente se ataca unas a las otras. Entonces, yo no subestimo los desafíos reales que estamos enfrentando y no creo que sea inevitable que el mundo en un momento se va a unir y va a tratar de ser uno. Pero tengo fe, tengo esperanza, y la razón por la cual tengo esperanza es porque si ustedes ven la trayectoria de la historia, la humanidad lentamente siempre ha mejorado. No en línea recta, diría yo. A veces avanza 2, retrocede 1. Pero si alguien aquí le hicieran la pregunta, ¿qué momento en la humanidad a usted le hubiese gustado nacer? Usted no sabía por adelantado si iban a ser en Estados Unidos o en Namibia. Usted no sabía por anticipado si iba a ser hombre, si iba a ser mujer, si iba a tener dinero o ser pobre. Lo único que sabía era, bueno, elija. ¿En qué momento de la historia le iba a dar la mejor oportunidad para tener la mejor vida? Y usted elegiría el día de hoy, porque el mundo hoy tiene más dinero que nunca, está más educado que nunca, es más tolerante de diferencias que en el pasado, está mucho más conectado, es más saludable, vivimos más de lo que vivíamos antes, tenemos mejor cuidado dental de lo que teníamos antes. Si tenían un problema dental, había un problema, se lo sacaba, ahora va y va al dentista, ¿no es cierto? En muchos países del mundo. Entonces es algo pequeño pero es importante. Libros. Las mujeres ahora se las trata mejor que antes, aunque nos falta mucho por recorrer. Las personas con diferencias sexuales también se les respeta más que en el pasado. Y inclusive la violencia. O sea, si bien hoy vemos al terrorismo y nos duele y nos sorprende y estamos horrorizados de esto, pero si ustedes ven lo que pasó en el siglo XX, pero peor todavía si vamos a la época de los conquistadores o de Genghis Khan, imagínense, la esclavitud, pero inclusive concentrémonos en el siglo XX. El mundo hoy, en términos generales, es menos violento de lo que fue hace 50 o 100 años. Entonces, todo eso a mí me da esperanza, pero no es inevitable. Yo creo que algo importante para poder avanzar es que nos escuchemos y tratamos de entender nuestras diferencias. No creo que todos tengamos que hablar el mismo idioma, ni tener la misma comida, ni tener las mismas costumbres, pero yo lo que sí creo es que hay principios fundamentales universales que tenemos todos. Creo que el principio más importante es muy simple, que es el meollo de la gran religión del mundo, que es trate al otro como quiere que lo traten a usted. Y si ustedes comienzan con esa premisa, entonces vamos a seguir avanzando. Pero también creo que para poder progresar tenemos que tener esa empatía con el otro y combinar eso con la inteligencia, el uso de nuestro cerebro, del análisis. Y lo que es interesante ahora, que todos ustedes tienen un teléfono, ¿no es cierto? Están todo el mundo mirando, escribiendo, y de alguna manera aísla a las personas más de lo que las une. Y lo que también noté es porque hay tanta información que recibimos que en algún momento la gente mira los titulares de las noticias en vez de tratar de analizarlas, de estudiarlas, de compenetrarse. En Estados Unidos, a veces, en nuestra política,
sound bites, what we call vemos sound bites. I don't know pequeñas the translation. frasecitas, Yeah, ¿no es but cierto? it's Frasecitas. just the Twitter line Solamente without una línea Twitter de trying 3 o to 4 figure out, palabras. okay, Tratan is this sin true or not? tratar de What are the entender, facts? ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿En qué se basa And esta when it comes declaración? to an issue like Y climate cuando change, hablamos, por ejemplo, del tema de cambio climático, we have to have a maturity to tenemos que say, okay, here's ser what the science tells us. maduros y The decir, ok, planet's getting esto es warmer. lo que dicen los And even though it's científicos, not happening right now, el and it's a planeta se beautiful day está, outside se está Buenos recalentando, Aires, aunque el we día have hoy to está start precioso en working Buenos now Aires, tenemos que empezar a trabajar so hoy that 20, para 30, que en 50, 20, 100 30, years from now, 50 o 100 we años still have a beautiful planet to live on. sigamos teniendo That un planeta requires, donde vivir. Pero not esto just a strong heart, requiere but no also solamente un corazón using our heads. dedicado a esto, pero sino también If we do pensar. those two things, Y yo creo que si hacemos eso, then I feel confident that tengo we'll fe make progress. We'll en still que have vamos a problems. avanzar. No vamos a tener problemas, como That's siempre, what por makes life supuesto, interesting. pero eso es lo que hace que la vida sea interesante, ¿no es cierto? Tener algunos problemas. A ver, I'm going to go, va a ver, I'm going to go, voy a ir, I'm going to alternate between men and women voy a ir, un hombre y una so that, mujer, ¿sí? we make it fair. Para hacerlo justo, ¿eh? Fair woman. This young lady right there, A ver, since she's standing right Ya que there. está parada allí, Get a a ver, microphone. dele micrófono. I'm going to have a heart attack, Mr. President. Voy a tener un ataque Oh, al don't have a corazón. heart attack. No, por That would favor, be no tenga bad. un ataque al corazón, porque entonces eso va a ser muy malo. My name is Natalia Quiroga. Me llamo I am Natalia university Quiroga, professor. I soy teach profesora de la American universidad Political y Communication. I have enseño no answers, política but y I no want to tengo do words for my respuestas, students. pero quiero... I know I want to die in that. You are my heroes. Usted es mi héroe, lo único que quiero es poder llevarle thank un you so mensaje much. a mis estudiantes. I appreciate that. Thank you. Thank you. Here, Muchas gracias. since you didn't have a question, Ya que I'll usted no call on tenía that una young lady in the pregunta, front as le voy well, a just llamar so a that she... esa mujer que está... That way I get a esa question. dama que está- But that was very nice. Thank you. Bueno, muchas gracias. Si alguien me hace una pregunta, ya que usted no tenía una pregunta, muchas gracias. Mr. President, Señor I'm presidente, Valeria Bocio, I'm a research scientist. yo soy una I'm investigadora very proud científica. to have Soy, you here in my country, para mí es un really. orgullo que usted esté aquí. And thankful too, because I was Y educated in your country yo during my postdoc in Estudié engineer en research. Estados Unidos So, para mi my doctorado. question is Entonces related mi with pregunta that, se with, relaciona con science, la principally. ciencia, básicamente, Because porque I feel like siento always que- art and science que arte y was like ciencias the fields eran where the human los being campos had not donde limits. los seres humanos no tienen And límites para I was desarrollarse. wondering, Y me Is pregunto really, if you are not si fine, if you are not really just doing more than collaborations between our countries. que no solamente tenemos que colaborar entre los dos países, ¿por qué establecer una colaboración más sólida entre nuestros países? Como por ejemplo esta idea, entre otras, por supuesto que tienen otras personas, pero por ejemplo, yo estaba organizando con el profesor Kaplan, que era mi mentor, para tener una representación aquí en Argentina de su laboratorio de investigación. Yo sé que hay muchos programas de colaboración, como por ejemplo AID, pero yo creo que una colaboración mucho más sólida en este campo tiene que ser otro tipo de colaboración, no solamente el tema de colaborar en conocimiento, pero sino trabajar juntos en desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología. Yo creo que las ciencias básicas son muy importantes, porque cuando yo investigo, yo siento que podemos hacer más. Así que quiero saber qué piensa usted de eso. Well, President Macri and I Bueno, el spoke about presidente this Macri in y our yo meeting. hablamos de esto en nuestra I reunión. think the possibilities of Yo creo que las collaboration posibilidades de colaboración entre Argentina and the United Argentina y States Estados Unidos the scientific field en as el well as campo the cultural científico y cultural fields, there's a huge opportunity there. son ilimitadas, We le can do diría yo. much more Podríamos than we've hacer done so mucho más de lo que hemos hecho hasta far. ahora. And you're right Y that tiene razón. it's not enough just to No es have solamente, student no es exchanges. suficiente tener un intercambio There's work that de also has to be estudiantes. done together. Se tiene que hacer trabajo en And forma de the more colaboración. minds we have that Entonces, work on cuanto más mentes trabajen en sooner eso, we'll be able to solve problems. I'll give you vamos a one resolver los specific problemas example. mucho más rápido. Por ejemplo, le And doy that un is ejemplo. When it comes to Cuando diseases. hablamos de enfermedades and medicine. y medicina.
Everybody here is familiar with Todos aquí the emerging problem of Zika. conocen el problema Americas. emergente del Zika, ¿no es cierto?, en el continente. It turns out that Zika Parece is que not a Zika complicated virus. no es un virus complicado, parece ser. And I'm actually quite Y optimistic en that we'll be realidad able to find soy a bastante diagnostic optimista tool que vamos a poder and desarrollar vaccine un instrumento para for Zika. diagnosticar y lograr una vacuna reason para el in Zika. the Pero la past that razón por la cual it hasn't been en el developed pasado esto was no ha because sucedido es porque it was predominantly in small, esto poor ocurría countries, en países isolated chicos, areas. pobres y zonas There wasn't aisladas. a lot of money to be made No se selling ganaba drugs mucho to solve dinero this small problem. vendiendo drogas para solucionar And ese so problema. It Entonces didn't get any attention. nadie le prestaba atención. Except now Excepto we que live in ahora this world where everybody vivimos en travels, este mundo donde todo el mundo viaja, where everybody is mobile. donde todo el mundo es móvil. And so there's no Entonces, such thing as a disease ya no that's just existe isolated in one una place. enfermedad aislada. Because ¿Por if qué? we don't cure that Porque si no disease, curamos if we don't esa identify it enfermedad, early si enough, no la identificamos en it will forma sweep the temprana, va a afectar And todo el oftentimes mundo. it'll sweep Y very muchas rapidly veces because there's no se esparce immunity rápidamente porque and no people aren't accustomed to it. tienen inmunidad And that's contra true eso. for- Y we eso saw se what happened with puede Ebola. hablar, Now we're seeing it with se Zika. vio con And el obviously Ebola, the thing con I'm most Zika. concerned about Y lo que is, más me preocupa, por if supuesto, we end up es seeing, si a flu, terminamos viendo airborne disease. una enfermedad transmitida Because por we know aire, that in the porque past, nosotros during sabemos que en in 1918, en with the Spanish flu, millions of people around the world died. It can go 1918 very fast. muchísima gente murió, ¿no es So cierto?, this is an con la example fiebre. where Pero este es our un goal is to ejemplo work donde with the nuestro objetivo Brazilians, es trabajar the con los Cubans, brasileros, con los the cubanos, Argentinians, con los with argentinos, everyone, con so todos, that we are pooling our para que resources, nosotros juntemos los solving the recursos que problem tenemos, quickly, resolvamos el problema getting clinical rápido, trials done hacer quickly, pruebas clínicas lo más finding rápido ways that posible, are culturally ver appropriate to make cómo sure that people podemos adaptar get the esas medicines they need soluciones a las quickly. culturas para que And reciban las medicinas. if we use the old model Y si where utilizamos el each modelo country is doing antiguo, its donde own cada thing, país hace lo suyo, working with its own trabajando companies con sus propias empresas, and not worrying about what's sin happening preocuparse elsewhere, lo we're que not gonna pasa en solve otro país, no vamos a resolver el problema. it. So I think the Entonces opportunities creo for que las collaboration are oportunidades there, de they are colaboración strong. están ahí. We're going to be developing Vamos a desarrollar, over the por next supuesto, en los several próximos months, I hope, a meses, plan espero for the kind of establecer un plan collaboration para ese tipo that de you described. colaboración Now, que it usted won't, acaba de describir. all change overnight. No todo va a cambiar en we do think 24 that we horas, can por make supuesto, progress pero yo creo que in podemos this area. avanzar en este tema. And this is the kind of Y thing ese es that el not tipo only solves problems, but de it also breeds understanding. formas It que creates, no solamente resuelven problemas, sino it que makes people, ayuda a que la gente se entienda sympathetic, más y que se sientan simpáticos in a unos way con los that otros, reduces the possibilities of para conflict. reducir la posibilidad de conflicto, ¿no es So cierto? it's an excellent question. Thank Excelente pregunta, muchas you. All right, gracias. it's A a ver, gentleman's turn. ahora le toca al caballero, a un hombre, a ver, a ver, a ver. This gentleman right here. Aquí, este caballero aquí. In the sweater. Hi, and welcome to Argentina, Mr. President. Bienvenido a My name Argentina, is señor Matías Rodríguez presidente. from Matías Neuquén. Rodríguez I de am a medical Neuquén. student from Yo the soy, National estudio University of medicina en la Comahue. Universidad And Nacional first of del all, I want to Comahue. say Primero thank le you quiero for decir muchas joining us here. gracias It's a por pleasure and an invitarnos honor. aquí. Es un placer, And es un thank honor you, and thanks Argentina as a Gracias. really proud member of the gay community for que fighting for our yo rights soy as un homosexual. miembro muy So my orgulloso de la question is, comunidad homosexual aquí en given the fact Argentina. that Gracias por right luchar now por in the estos world, derechos. Y si most bien of the main ahora causes of muchos death, such as heart disease or de chronic lower las respiratory disease, enfermedades diabetes, como or diabetes, even problemas clandestine abortion in cardiológicos Argentina o can be prevented with a abortos proper health clandestinos education, se pueden climate evitar change policies, con una and of buena course, medical política research. educativa, por supuesto, So, investigación which ones do médica. you think ¿Cuáles are, creen 7 years usted, now as president of the United States, ya que ha sido your greatest presidente achievements durante in 7 terms of años, those cuáles issues? son los logros que The, usted tuvo en su First of presidencia? all, Primero, I had to start in the United tuve States que because we were comenzar the en los only advanced Estados nation Unidos on earth porque that éramos el didn't have único a país universal avanzado en los Estados Unidos del healthcare mundo program. que no teníamos un So we had programa de millions of people asistencia who de did not salud, have así que health hacía millones de personas que no tenían So cobertura I had, médica. as some of you know, Entonces, a como very ustedes big fight saben, yo tuve que librar una to lucha establish, bastante fuerte para poder a establecer system un sistema. that's not ideal Por because supuesto no we es had ideal, to ¿no es cierto? modify Porque it tuve and que adapt it to modificarla y adaptar la existing system that política we al already had, sistema but que ya that has tenemos now en el provided país, 20 pero million ahora people with le ha brindado a healthcare 20 that didn't millones have de it before. personas una cobertura médica So, que antes no tenían. part of Entonces, parte the answer de la respuesta is es que
asegurar que la gente tenga acceso al cuidado básico, sobre todo preventivo, porque tantas de las enfermedades que vemos en el mundo pueden ser evitadas antes de que sucedan, porque una vez que se enferman es muy caro. Entonces, en África, por ejemplo, si podemos tener redes para los mosquitos, sabemos que muchas de las enfermedades y de las muertes no sucederían. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades son transmitidas por el mosquito. Entonces, nosotros en este momento estamos en una posición donde podríamos, si bien no eliminar totalmente, reducir los efectos del paludismo en todo el mundo. No es tan complicado, es cuestión de organizarnos, organizar el trabajo. Sabemos que lo hemos hecho en el pasado, porque el polio, por ejemplo, ¿no es cierto? Avanzamos muchísimos y hay muy pocos lugares en el mundo que todavía tienen polio. Viruela. Entonces nosotros sabemos cómo hacerlo, pero el tema es cómo podemos organizarnos a nivel mundial. Eso es punto número uno. Número dos, el ingreso tiene que aumentar, porque nada mata más que la pobreza. Entonces, no se puede separar el hecho de que sea la relación que hay entre pobreza y enfermedad, porque nadie puede ser saludable si no tienen forma de poder mantenerse ellos y su familia. Entonces, lo que hemos hecho, además de esa iniciativa de cobertura médica, en mi país tenemos programas de Alimente el Futuro. Y lo que hacemos es no dar alimentos, aunque por supuesto somos los que más contribuimos a alimentos en todo el mundo. Lo que hacemos es tomamos un pequeño agricultor y le decimos qué es lo que usted necesita para aumentar su rendimiento. Y en algunos casos puede ser, por ejemplo, semillas nuevas. En otros casos lo que necesitan es algo tan simple como un sistema para que puedan procesar las semillas en el lugar, y ese procesamiento les permite vender su producto más caro y no tienen que mandarlo a un tercero para que se los procese. Y entonces, al recibir un poquito más de dinero, puede ser que pueden comprar un tractor y ser parte de una cooperativa. Y lo que hemos podido hacer es que los pequeños propietarios pueden aumentar sus ingresos en 5, 7 y 10 veces, y a veces no son agricultores solamente, se convierten en empresarios que contratan a otras personas. Entonces se genera una nueva economía en esas comunidades. Y eso no es solamente un programa económico, es un programa de salud también, porque al tener más dinero pueden tener un techo y pueden comprar la red en contra de los mosquitos, o sea, se alimentan mejor, el cuerpo tiene mejor protección para las enfermedades. Entonces hay muchísimos progresos que se pueden hacer. Entonces, lo bueno, acuérdense lo que yo les dije, por eso yo soy optimista. Si ustedes se fijan los objetivos del milenio de Naciones Unidas, que se establecieron hace 20 años, no logramos todos esos objetivos, pero la mortalidad infantil se ha reducido de forma enorme durante ese periodo. La cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido enormemente durante ese periodo. Entonces, me encantó ver que Naciones Unidas este año decidieron establecer nuevos objetivos de desarrollo sustentable. Si podemos hacer eso y continuar con esos programas de salud que yo describí, yo creo que vamos a seguir viendo avances y progresos, porque la mayoría de las muertes que vemos es a niños por enfermedades que se pueden prevenir o a las mujeres en el momento del parto. Suceden por enfermedades que se podían haber evitado, prevenido con muy poquito dinero. Y la gente tendría, si hubiesen tenido un poquito más de dinero. Entonces, pero va a depender de jóvenes como ustedes, que busquen y que encuentren formas para mejorar el progreso. Buena suerte para usted. A ver, aquella joven.
Buenas tardes. Primero le quiero agradecer a su país y a su presidencia por invertir en mujeres como yo y otros en todo el mundo, porque usted, a través del programa de apoyo para el deporte, y usted mencionó dos cosas. Una fue que esta es la generación que tiene que hacer un cambio en el mundo y personalmente creo en eso. Y también usted mencionó que no podemos crear esos cambios si hacemos siempre lo mismo que estábamos haciendo en el pasado. Y yo creo que cuando hablamos de empresas, esa es la forma en la que se está operando ahora. Y cuando hablamos de empresarios sociales, sucede eso, porque son muy pocos los países los que tienen un marco legal, digamos así, para darle fuerza a esos empresarios. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería su asesoría para los empresarios sociales, digamos así, que podamos seguir trabajando en esto? ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno para cambiar esas reglas para que esas empresas con conciencia social puedan desarrollarse? Bueno, antes de responder su pregunta, cuénteme un poquito sobre su empresa. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué programas tiene? Yo tengo una organización sin fines de lucro en Rosario y nosotros creamos cambio social dándole poder a los jóvenes pobres y generando la participación cívica. Y también utilizamos instrumentos creativos. Les ayudamos a los niños a desarrollar habilidades para poder subsistir en la vida. ¿Y cuánto hace que tiene ese programa? Casi 10 años. Muy bien, excelente. Entonces, yo comencé en el sector sin fines de lucro en el sector comunitario, como ustedes saben. Cada país es diferente. En los Estados Unidos, las personas que se dedican a esas actividades son financiadas por el sector privado. Por ejemplo, grupos filantrópicos, gente con dinero o empresas que financian esos. Otros países reciben dinero a través del gobierno o de los impuestos que pagan los ciudadanos. Pero lo que hemos aprendido es que muchos de los problemas sociales que nosotros enfrentamos tiene que haber una combinación del sector privado y del sector sin fines de lucro y del sector público para trabajar de manera conjunta. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Estoy seguro que si ustedes van a un vecindario pobre en Argentina, a lo mismo que se vería en los Estados Unidos, hay diferentes tipos de problemas. Se encuentran, primero, problemas económicos, porque estas comunidades no tienen trabajo. Las empresas no han invertido. En algunos casos, las fábricas que antes estaban ahí se mudaron y por lo tanto la fuente laboral ya desapareció. Entonces, parte de ese esfuerzo es cómo logramos nosotros que el sector privado inviertan en esas comunidades para crear fuentes laborales. Ese es punto uno. Pero las empresas puede ser que no vayan a menos que el gobierno le haya ofrecido una infraestructura, carreteras o conexión de Wi-Fi, lo que sea. O sea que el gobierno también tiene que invertir a su manera. Y si bien las empresas y el gobierno están preparados para hacer lo que se supone que tienen que hacer, el capital humano, el pueblo, la gente, tienen que asegurarse que ellos reciben la educación que necesitan, la capacitación que necesitan. Y en algunos casos, en los Estados Unidos también, si son muy pobres, los jóvenes han pertenecido a familias pobres durante generaciones, o sea que a veces ni siquiera saben cómo es el interior de un edificio de oficinas. Tal vez nunca supieron lo que es ir al trabajo en horario o estructurar su día, organizar su vida.
Y ahí es donde un grupo no gubernamental o sin fines de lucro como ustedes, por ejemplo, puede decir, bueno, nosotros vamos a tener una relación con estos jóvenes y va a haber un profesional o un adulto que trabaja con esos niños para demostrarles, miren, esto es lo que ustedes pueden lograr. Abrirle la cabeza para que vean las oportunidades, decirle a una niña en un lugar pobre, usted puede ser una especialista en computadora. Mire, vea aquí a verlo, no es tan difícil. Mire, si puedes hacer matemáticas, puedes empezar a trabajar en codificación. Y cuando ellos ven eso, ven la posibilidad, se sienten inspirados en poder hacerlo. Pero el tema es que cada uno de esas piezas del rompecabezas son importantes. Yo no conozco lo suficiente, digamos así, cómo es que las empresas sociales o los grupos no gubernamentales se financian aquí en Argentina, pero no, los políticos siempre podemos dar opiniones, pero le puedo dar pero no le puedo dar una buena información porque no tengo suficiente información sobre cómo se manejan las cosas en Argentina o cómo puede usted recibir mayor apoyo. Pero lo que es interesante, que lo vemos en mi país, es que se comienza a ver ahora organizaciones que es una mezcla, digamos así, de grupos de con fines de lucro y sin fines de lucro. Por ejemplo, digamos, se venden artesanías o arte fabricados en una comunidad. El dinero financia los programas sociales a través de organizaciones no gubernamentales y le da así las oportunidades a mayor cantidad de personas. Entonces, también tenemos que ver cuáles son los sistemas impositivos, las organizaciones corporativas. Eso va a cambiar y varía, por supuesto, de país en país. Cada país va a tener un modelo diferente. Pero yo creo cada vez más en que esa va a ser la forma de trabajar a futuro, si nosotros queremos avanzar. O sea, para darle un comentario general, digamos así, muy a menudo en el pasado había una división entre izquierda y derecha, entre capitalismo y comunismo o socialismo, y especialmente en este continente. Ese ha sido el debate durante años. No, usted es un capitalista, un perro yanqui, no sé qué, que usted es un comunista que va a expropiar todas las propiedades. Y entonces, esos son argumentos intelectuales interesantes, digamos así, pero yo creo que para su generación ustedes tienen que ser más prácticos y elegir lo que funciona. A ver, ¿qué funciona aquí? ¿Qué funciona allá? No se preocupen si esto cae dentro de la teoría capitalista, socialista. Fíjese lo que funciona y tómelo. Y esto se lo dije al presidente Castro en Cuba. Le dije, mire, usted logró avanzar porque el nivel de analfabetismo es cero, básicamente. Todos los chicos reciben educación, lo cual es una gran mejora comparado con el pasado. Cuidado médico. La expectativa de vida en Cuba es igual que los Estados Unidos, aunque sean más pobres, digamos. Pero hay que felicitarlos porque han logrado eso. Pero usted se desplaza por Habana y se da cuenta, esta economía no funciona. O sea, desde los 50 que no cambió nada. Entonces, hay que ser práctico y preguntarse, a ver, ¿cómo puedo yo lograr el objetivo de igualdad, de inclusión? Pero también reconocer que el sistema de mercado brinda resultados, genera servicios, genera innovación, genera ingresos y también le da libertad a las personas porque tienen la libertad de pensar y de trabajar. O sea, no hay que ser rígido y decir, no, es esto o aquello. No. Digo, bueno, depende del problema que yo quiera solucionar, depende de los temas sociales que yo quiera abordar. A ver, ¿qué funciona? Y creo que lo que ustedes van a ver es que las sociedades con más éxito, las economías más exitosas son aquellas que se basan en un sistema de mercado, pero también reconocen que el mercado no trabaja por sí mismo.
a social que necesita and moral and un ethical entramaje social, basis. moral, and there comunitario. has to be Tiene inclusion. que haber Otherwise, inclusión, it's not porque stable. si no, no es estable. And Entonces, it's up to you as depende you, de ustedes, in whether you're in business ya sea or que sea un in academia empresario or o está en el in the medio nonprofit sector, educativo o whatever en el you're sector doing, to sin create fines de new lucro, forms, ustedes tienen que that are buscar adapted las to formas que se new adapten conditions a las nuevas that we live in today. condiciones de la vida de hoy. Okay, A ver, it's a guy's turn. ahora A le gentleman's toca turn. a un varón. A ver, Let's see. a ver. Hold on a second. A ver, esperen. Paciencia. Okay, A ver, that guy right there, Aquel. in the dark shirt, yeah. ese que Ahí. tiene la camisa oscura. A No, ver, right there. ahí, Go ahead. ese. A ver. Yeah, go ahead. You. A ver, sí, usted. Yeah, I can hear you. Go ahead. Yo le escucho, a ver. Speak right into the mic, though. Sí, hable con el micrófono porque el intérprete no le You don't have a escucha. microphone. No tiene micrófono, pero no se puede ser. Where's ¿Cómo? the microphone? ¿Y dónde está el micrófono? A ver, Here it's coming. Ahí. But be careful, don't fall over. a ver, tenga cuidado, no se me caiga, ¿eh? It's a little tight No over se there. me caiga. All right. Go ahead and give it to him. Yeah. A ver, dele el Hello? micrófono. Yeah, I can hear you now. Ahora sí, ahora le Hello, Mr. escucho. President. Señor I am presidente, Alejandro Rojana, Alejandro and I'm a senior in high Rojana, school. es This fall, último I will be- año de I la will escuela start studying secundaria y international voy a relations empezar a, at American University at the School of a International estudiar Service. Excellent. We look forward to seeing you. relaciones internacionales en la My Universidad question- Make sure Americana to en bring a Washington. coat, though. It's going to be cool. Venga, traiga un During abrigo the porque winter. va a hacer frío, ¿eh? Cuando vaya para allá hace frío. My question Pero to mi you is regarding pregunta the es con Palestinian-Israeli conflict. respecto I al am an conflicto Arab Israeli Yo myself, soy árabe and the israelita reality is y that la with an realidad increase es of que con illegal Israeli settlements in the West Bank, los this is leading to more asentamientos and more ilegales to having a binational state. judíos Do you cada think vez that a binational state where there is an existe Israeli más la prime minister posibilidad and a de que Palestinian haya president, un or Estado Palestinian prime minister and an Israeli president binacional. is a Puede haber possibility? existe la Well, it's an posibilidad de interesting que sea question. un presidente judío y un I primer was asked at ministro the press árabe o conference to viceversa. reflect on Bueno, hoy en la conferencia de prensa me the preguntaron 7.5 years where I've been president. si en los últimos Where 7 I've been años y happy medios and feel that I've como accomplished my goals, presidente, where- si yo pensé I que think I've había alcanzado been las frustrated. metas And obviously the y si situation, me sentí alguna vez with, frustrado. Y yo le the dije que, Israeli-Palestinian bueno, el conflict has tema been del an area conflicto where, Israel-Palestina es un despite tema que a enormous pesar efforts on de my part, gran cantidad de esfuerzos and a lot que he of people's realizado, parts, o sea, mis esfuerzos y we los de haven't otras made the personas, kind of progress no that I hemos wanted to see. logrado avanzar de la manera que hubiésemos querido verlo. I continue to believe Sigo creyendo that que the only way la única to forma resolve this de issue resolver este tema is to have es a Israeli, tener predominantly Jewish state un Estado that is predominantemente secure and judío safe, seguro, side protegido, by side with a sovereign al lado and de contiguous un Palestinian state. Estado palestino soberano. And the reason I say Y la that is razón por la because, cual les digo esto es porque I think the aspiration creo que los deseos of the Palestinian de los people for a palestinos state de lograr of su their own Estado and propio self-determination y la autodeterminación is too strong to be denied. es demasiado fuerte para And I negarlo. also think that Y creo que the Jewish people, given their el history, pueblo judío, teniendo en cuenta la historia, have to feel that they have tienen a que state that sentir they are que secure with, tienen un Estado en el que se and sientan that seguros they can preserve y que puedan aggression. man- And protegerse so de la agresión. there's been Entonces, talk about a se one-state ha hablado solution de una or solución de un a solo divided Estado government. o de un gobierno It's hard dividido. for me to Es envision that difícil being para stable. mí pensar There's que esa such situación deep va a ser distrust estable between the porque two hay peoples right now. tanta falta de confianza entre ambas partes. And the neighborhood Y is in such a mess. Toda la zona está I continue to sufriendo believe tantos that problemas y a yo two-state creo que solution is una the best solución way. de dos Now, over estados es la time, that mejor. could Por evolve. supuesto, esto puede evolucionar con el tiempo. But initially, at least, I Pero think the Palestinians have to inicialmente feel creo like que they los have palestinos something tienen of que their own that they sentir can que say, tienen algo "This is ours." propio y digan, bueno, And esto es it nuestro expresses our y que deepest expresa aspirations. And I nuestras think that the Jewish aspiraciones. Y people yo creo que el have to pueblo judío feel también safe. tiene que sentirse seguro. Now, the problem is El that, problema es que history la historia casts a heavy cloud on coloca this. esa nube gris Each sobre side todo, porque cada uno de los lados only remembers se acuerda its grief.
el dolor and has a que very sufrió difficult time, y le cuesta mucho has a very difficult time seeing the other side. ponerse en el situation. zapato de los And otros. both of them have Y legitimate ambos tienen fears. temores legítimos. And I will also say, though, Y that también diría que in some ways, because Israeli society has been so successful economically, ya que la comunidad and israelita tuvo it tanto has, éxito I económicamente, think, creo que tiene from a position of strength, una been less posición willing to más make concessions. fuerte y no On the está other tan hand, the deseosa de dar because of condiciones, y los weakness, palestinos, have not por had debilidades, the no han political tenido cohesion and la organization cohesión política to enter in para negotiations and poder feel like they entrar en can negociaciones get what they need. que puedan And so, entonces both sides conseguir a just go to través de eso separate lo que corners. necesitan. And Entonces lo que we have terminan es worked que and ambos worked se and worked, separan, and y hemos trabajado y last trabajado y year and trabajado. the year before El that, año John pasado, Kerry, el año anterior, John Kerry, that poor man, he ese was pobre hombre flying back and forth and volaba de un lado taking para el messages otro, back and llevaba forth, un mensaje and de I un was lado making para el phone calls. otro, yo llamaba But por ultimately, teléfono, we pero can't do it for nosotros them. no podemos hacerlo por ellos. And so the tragedy of the O sea, la situation there tragedia de is esta that situación es que until hasta que the populations el of both peoples el pueblo de recognize ambos the lados truth, which is they're reconozcan going la to be living verdad, together que es, one way or van a another. tener que vivir juntos de And una the manera o question de is, are otra. you going to Entonces be el living tema together es, van a with vivir checkpoints juntos and people con being puntos de stabbed control, con and gente que se mata hatred, y or are you odio, going to be o van a ser living together vecinos in a way that creates opportunity de and manera hope for tal que se children? puedan crear oportunidades y they make esperanza that para decision, a los niños, pero hasta And que that ellos no is tomen esa reflected decisión, in the political leaders y they elect eso and the politics se that they refleja promote, en los políticos que eligen, very en las little that políticas que se sancionan. we can Sí, do to no hay, force es muy poco lo que podemos it to happen. hacer para obligarlos a que hagan algo, porque es su doesn't mean we decisión. Eso no quiere don't decir keep trying que no sigamos and trying to intentando persuade para and provide tratar de incentives. convencerlos, pero But, ultimately, this is going to be something esto es that algo que those peoples have to decide. los pueblos And tienen que resolver here's por the sí last thing I mismos. will Y esto say, es lo and I've said this to último que Prime voy a Minister decir. Y se lo dije al primer I've said ministro this publicly. Netanyahu. If you look at the Si demographics, ustedes ven la distribución of demográfica the region de la región and the West Bank, y del Cisjordania Gaza, y de Gaza and the Arab-Israeli population, y la población árabe israelita, it's growing much faster than the Jewish population. está creciendo más rápida que la población judía. If you don't find a Si way no encuentran una to forma resolve the conflict, de poder resolver el conflicto, then over time, a través you're del gonna have to make a tiempo choice. van a tener que elegir. Do we preserve this as a Jewish state, Mantenemos but it is esto now como no longer Estado a democracy? judío, pero ya no es una democracia, Because if it was, porque then si lo fuera, the Jewish people would be a small minority. el pueblo judío sería una minoría, Or o do you preserve its o Jewish se mantiene character? la característica judía, pero Now it is, ahora, or do you preserve the democracy? o sea, But now it's no longer. conserva la democracia, predominantly Jewish pero state. ya no es You're un gonna Estado have to make a predominantemente choice. judío. O sea, hay que tomar una The only way to avoid that elección, y choice, la if you wanna única forma preserve it as a predominantly de Jewish state evitarlo, and a y si democracy, lo quiere mantener then you como have to give the Palestinian Estado people judío y como una and the Arab democracia, people who are living le in that tienen que community dar al grupo their own palestino su state in order propio to have Estado self-determination. para poder tener And I autodeterminación. hope that Y that happens, and espero que eso even once suceda. I'm no longer president, I Aunque will yo ya no continue sea to presidente, voy a seguir try to promote trabajando y that peaceful promoviendo dialogue. ese But, diálogo y I esa will be the paz. first one to Soy el confess, primero en que this les is va a not confesar something I was directamente, able to esto get no es algo que yo no pude hacer. And I'm not that hopeful that Y it's gonna no happen in the tengo next mucha 9 esperanza de que suceda en los próximos 9 It's meses been que me 60 quedan. years, it's not gonna happen in the next 9 months. Hace 60 años que están así, no se va a solucionar en 6 meses. A ver, I'm gonna go back here in the shadows here. I didn't even see aquí these en las folks back here, sombras, ya ni so, siquiera yeah, this ni los gentleman in había the t-shirt visto. and the sunglasses, Acá, right? aquí, a ver usted. Yeah. Hold on a second. Wait for the mic. A ver, espere el micrófono. This side hasn't gotten attention. Okay, I'll give you. You'll be next. Usted, después elijo a alguien de aquel lado. Un rato. La pregunta va. Teniendo en cuenta que The question Donald is Trump taking es into uno de los, account that Donald Trump una de las personas que suenan fuerte is en one los of republicanos, ¿por qué cree que la sociedad o la gente misma
está apoyando cada vez más la política que propone. Y la segunda pregunta es, ¿hay posibilidades de que llegue a la presidencia? Hipotéticamente, ¿no? We'll get a translation. I sort of understood, but I want to make sure I completely understand. I don't want to turn out answering the completely wrong question. No quiero terminar respondiendo Where's my una translator? pregunta que no me hicieron. No, wait. No. I'm going to get a translation here. of the question. I'm All here. right, go ahead. Yes. I have a question, which is kind of a twofold No. question. She's translating his question. No, Okay. This is my translator. Esta es mi intérprete, me está traduciendo Okay, la go ahead. pregunta. Okay, it's a twofold question. You're a little concerned about what's going on with the Republicans, and we see Están some very preocupados strong por lo que dicen los republicanos y support ve for the apoyo Republicans. por I'd like el to know Partido what you think Republicano y me about that gustaría saber qué es lo and que what you piensa think usted about the coming y qué es lo que piensa Okay, usted de las so the próximas question was elecciones. about the elections. Entonces, The elections in las the United elecciones, States. So, look, miren, the United States, los Estados Unidos, politics in the United States la is política en los complicated, Estados Unidos es muy just compleja, like every other country. al igual que cualquier You know otro something país. about this here in Argentina. Ustedes conocen algo, ¿no es cierto? Aquí en Argentina, Politics is las complicated. políticas, But that's la política es part of the problem compleja, with pero it es parte del and problema the benefit of a democracy, y el beneficio de which la is it's loud democracia, and it's noisy que and hace ruido, que complicated. complica. What you're seeing right now Lo que se ve is, ahora es in part, that the Republican Party que el Partido Republicano has moved to the right se ha desplazado hacia la derecha very strongly during the course of my presidency. mucho durante mi Now, there are a lot presidencia. of reasons for Hay that, muchas razones por las cuales esto sucedió, but that's just a pero fact. esto es un hecho. And I think that the Y Republican creo Party, que el Partido Republicano, because of their efforts to oppose por me, los esfuerzos de oponerse a found mí, themselves taking positions that terminaron tomando were further and posiciones further que away cada from vez se alejaban the más mainstream. del was pensamiento successful central y tuvieron in some éxito ways de in alguna getting manera Congressional porque candidates lograron candidatos because during al those Congreso, elections, the porque turnout durante is esas typically very elecciones, low, and so the most passionate entonces, people vote. las personas de con más pasión votan. In this new media age, Y en esta where people nueva are getting their edad de information, los as medios I de said before, in comunicación, sound cuando la bites, gente recibe los and where titulares they nada don't más, necessarily pero no get the same necesariamente information depending on whether reciben la misma they're on the left or on información, the right. depende They si can- están they de can la derecha o de la decide, izquierda, porque ellos I'm deciden, only gonna read bueno, voy a the leer things I agree solamente with already, las cosas con las que yo estoy de as opposed acuerdo, to getting a en vez broader de buscar una opinión mucho más amplia. What happened was is Entonces, that lo que sucedió it es reinforced que reforzó a politics that was based on una política what they opposed que as se opposed to what basan they were for. And más en lo primarily they que se opposed me. oponen y menos en lo que ellos creen. Básicamente And- se oponían and so a mí. that's Entonces, what's happening eso es lo que está inside of the sucediendo Republican Party. dentro del Partido Republicano en este momento. Within the Democratic Party, Dentro del Partido which I think Demócrata, is not going through que as big of a creo change, que no está atravesando cambios tan I profundos, do think that Mr. creo Sanders que el señor and Sanders Secretary Clinton y are la responding secretaria to Clinton a están continued respondiendo concern, a which is una the economy has preocupación recovered. que es que la economía It is se ha much better than it recuperado. was when I came Es into mucho office, mejor but que cuando the yo tomé crisis that we went posesión, through in pero la 2008, crisis que 2009 nosotros enfrentamos en el has left a lot 2008-2009 of people feeling more insecure. hizo que la gente se sienta más So even though insegura. their Entonces, lives si are bien better now, sus vidas son mejores they're ahora, worried están how they're gonna be in the preocupados future. a ver qué va a pasar conmigo a futuro. And they see some of the global Y trends that ven you las tendencias probably see here in mundiales que Argentina, ustedes which tal is vez ven aquí en Argentina. globalization is Entonces, disruptive. la globalización cambia And las cosas. The days are over where you get a Y job ya and you no, stay in it for 30 ya no years or está, 40 years no and es then la you época en retire que and you uno have va a al pension trabajo, and it's all trabaja 30 años, se jubila, simple. recibe la jubilación. Now, No. you might have a job for Ahora 5 years and then the company trabaja 5 closes and años you've got acá, to la empresa retrain and you've cierra, got to se go to another capacita de job vuelta, and se you're va a trying to otro figure out trabajo, how to save to pay for luego your child's dice, bueno, ¿cómo education while puedo you're pagar also la trying to educación save de mi for hijo? retirement. Quiere ahorrar para su And jubilación, o sea, So entonces you're starting to see, I comienza think, a ver, more creo, vocal
un debate mucho más fuerte sobre los cambios económicos que se necesitan. Y es el mismo debate que se ve en todas las economías avanzadas. Lo que se ve es cada vez más crecimiento, pero solamente para unos pocos. Y los pobres pueden haber mejorado un poco, pero la clase media empieza a sentirse más insegura. Y eso lo que hace es que la gente cuestione las instituciones con las que viven. Entonces, tanto en la izquierda como en la derecha hay cambios y la gente cada vez hace preguntas más serias sobre la economía, pero es un poquito más extremo, diría yo, en el Partido Republicano. Pero miren, yo soy un presidente demócrata, así que tienen que suponer que mis respuestas son un poquito subjetivas, ¿no es cierto? Y lo voy a reconocer. Pero lo bueno es que, por último, yo confío en el pueblo estadounidense. Creo que van a tomar una buena decisión con respecto al próximo presidente y el próximo gobierno. Y también creo que una de las grandes ventajas del sistema de los Estados Unidos, aunque a veces es muy frustrante para el presidente, es que el poder está distribuido en muchas instituciones. Separación de poderes y la descentralización. Entonces, no es solamente que el presidente y el Congreso son dos centros de poder. También es verdad que hay gobiernos estatales que tienen poder. El sector privado tiene poder. Entonces, esto hace que a veces sea difícil cambiar a la velocidad que necesitaríamos para adaptarnos a los problemas o a las necesidades actuales, porque es como tratar de agarrar a gatos, ¿no es cierto? Todos se quieren mover para el mismo lado y es difícil, pero las ventajas es que si bien puede ser que terminemos con un presidente que yo no considero que no es un buen presidente, es limitado el daño que puede hacer, porque y los republicanos piensan así como yo. Ellos les encanta que estemos distribuyendo el poder, porque ellos pensaron que yo iba a convertir a los Estados Unidos, no sé, en una Cuba, no sé. Entonces exageran un poquito, ¿no es cierto?, sobre lo que yo hago, pero bueno. Pero esa es la razón por la cual yo creo que los Estados Unidos ha sido estable como democracia durante mucho tiempo. Y esa es la razón por la cual yo creo que el pueblo estadounidense va a hacer una buena elección, pero también se puede recuperar de los errores. Y siempre encontramos un liderazgo. Y como es una democracia, tenemos suficientes voces para cambiar el de los cambios. La última pregunta. A ver. Aquí está. Acá, a usted. Good afternoon. Buenas tardes. Me llamo Amparo Nieto, tengo 16 años. Yo fui parte del grupo de embajadores jóvenes del 2015, auspiciado por el Departamento de Estado, y gracias a eso tuve la oportunidad de ver el mundo de diferente manera. Viví en Missouri. ¿En qué ciudad de Missouri vivió usted? No, en abril, en Lee Summit. ¿Y usted dónde estaba? ¿En qué? En Kansas City. Entonces, eso hizo que yo viera las diferencias culturales entre nuestros países, pero también lo que pude ver a través de este programa es que nos enseñó a trabajar en nuestra comunidad. Entonces, a veces pienso, ¿por qué es tan difícil para las naciones trabajar juntas? ¿Por qué es tan difícil para los líderes políticos llevarse bien? Si todos somos humanos y todos queremos que el mundo sea un buen lugar para vivir, y a veces pienso, ¿por qué no puedo ser presidente para cambiarlo? Y usted, como es presidente, tal vez me pueda responder. Well, first of all,
let me, I'm just curious, Entonces, what was the thing that you thought was most different about the United States? a ver, What was ¿cuáles the fueron thing las that surprised diferencias? you ¿Qué fue lo que más or le you said, sorprendió de "Well, Estados this is- I Unidos? did not Usted dijo, expect yo no this." pensé que esto I'm era really así. sorry, the question, Bueno, the answer is not going to be a serious one. La The respuesta no toilets. va a ser muy, Were they better or worse? muy, They were muy better, but they seria. were Eran los automatic, baños, so it's pero eran like kind of automáticos. scary to get Oh, Entonces, la verdad that's a que me good point. asustó. La primera vez que If fui you al don't baño know me what's asusté. happening, O sea, si usted no Exactly. sabe lo que You- está you- pasando you cuando jump se up. sienta, ¿qué haces? Well, not everybody has automatic Bueno, no, no, toilets, so no this todos must have been a tienen, very no, nice. no todos I tienen, think no it's the todos way, tienen like, inodoros as automáticos. students, Pero I bueno, had the el tema es que opportunity to have tuve la some classes oportunidad de at ir a la high school. escuela, It was a la public escuela high school. secundaria, era una And escuela how students pública, see the world from a y different vi perspective. cómo los Some of chicos us ven didn't la- know what el Argentina mundo was, de where it diferente was. perspectiva. They would Había ask if we had gente que no Coca-Cola, sabía if we dónde had estaba Argentina, me iPhones preguntaba or si just teníamos phones. teléfonos, si And teníamos some of us knew so Coca-Cola, much about Latin y America. nosotros sabíamos So it's tanto like de ellos y ellos sabían tan US poco is a de big, nosotros. diverse O sea, yo sé que country, so Estados Unidos es un país muy grande y muy diverso, ¿no es That's cierto? interesting. Es Well, interesante. Bueno, every country has todos strengths los and países weaknesses. tienen fortalezas y debilidades, I ¿no es will say cierto? that's an Yo lo area que where the diría United States, I'd like us to do es, better, a mí me gustaría que is nosotros better trabajáramos awareness más en ese of the tiempo, world en ese outside of the momento, o sea, United ser más States. conscientes del And- mundo and por the- fuera de part Estados of this Unidos. is- Y part of parte this de is esto just es que history. es historia, ¿no es America cierto? was so big, Estados Unidos siempre fue tan grande and relatively protected y from, protegida, digamos así, threats from other countries. de amenazas de otros países. And it was able to develop its own Y internal pudo market. desarrollar su mercado And so interno. for a long time, Entonces, durante mucho tiempo, in some ways, America de didn't alguna feel as manera, if- Estados as if it Unidos needed sintió to como know que, bueno, no necesitamos what was really going conocer on o outside. saber lo que pasa fuera de It's part nuestras of the reason fronteras. why, Y esa es la razón we por la don't do cual as well no on foreign languages, tenemos mucho éxito en aprender idiomas compared extranjeros, to a lot of other comparado con countries otros with the países kind of educational levels. donde tienen nivel and educativo this is más alto y something donde that I've aprenden said, varios idiomas. Y esto fue lo que yo dije to the American people and al pueblo to americano our education department, we y have a to nuestro change departamento de educación. how we Tenemos que approach the world, 'cause cambiar the world la has forma en shrunk. que vemos el mundo, porque el mundo es mucho And más if chico we ahora. wanna train Entonces, si young nosotros Americans queremos to be able to capacitar compete, they have to estadounidenses know para poder competir, where Argentina is. tienen que saber They dónde have to queda know, Argentina, tienen que saber how to speak cómo Spanish, hablar castellano, por or ejemplo, Chinese, o or chino, Mandarin, o mandarín, o understand o the entender culture and the las customs of other culturas, peoples. las diferencias Every culturales young de person does, todos los jóvenes in order to live tienen in que this now hacerlo para global poder vivir en community. esta comunidad global. The reason that La razón presidents can't just por la solve cual things los right away, presidentes no pueden resolver los problemas así como así is es because porque every leader in every country todos los líderes en todos los países is gathering and expressing recoge y a very expresa particular set of interests ciertos and history. intereses en la historia, ¿no es cierto?, de su país. and institutional arrangements. Y también And arreglos those- institucionales. Entonces, Those interests esos intereses oftentimes a constrain veces restringen what a leader can do, la even if posibilidad de he lo que or pueda she hacer un wants to do líder, it. aunque esa persona lo quiera hacer. So I was just mentioning the Entonces yo les mencioné, por Israeli-Palestinian ejemplo, el tema del conflicto israelita-palestina, ¿no es cierto? conflict. If a Palestinian leader Si like un líder palestino, Abu Mazen, como Abu Mazi President Abbas, o el presidente Abbas, wants to make peace quiere with the Israelis, llegar a una paz con los israelitas, he has to convince tiene que Palestinians convencer a los palestinos that they should give up que deberían certain claims that they may have abandonar ciertos reclamos que in a tienen negotiation. cuando se hace una negociación. But if he makes Pero, that commitment, pero si él hace ese then compromiso, there may be a younger Palestinian puede ser que haya politician un político who sees that palestino as a joven weakness, que dice, ah, ve, eso es una and will debilidad. turn around and Entonces say, va a "Look, decir, mire, ve, Abbas is selling us Abbas out. nos está He's not regalando. looking out for the interests No of the Palestinian protege people. los He intereses is de los being palestinos. manipulated Él está siendo or manipulado taken by o the Israelis." engañado por los israelitas. And then if Y- Netanyahu Y si Netanyahu wants peace, he's quiere got to make paz, él tiene que concessions hacer to concesiones create a Palestinian para state. crear un Estado palestino. But Pero he has to get elected, and he's thinking to primero lo himself, tienen que "If elegir I y después dice, bueno, make si this yo concession, hago esta concesión somebody in my party, y the alguien Likud, en mi partido, del may Likud, challenge me,
me desafía. And so what happens is Lo que that sucede es que most politicians are muchos de constantly los políticos, digamos, en términos generales, decisions están based siempre on tomando decisiones what they're hearing basándose en las ideas from que les llegan their various y los comentarios que les llegan de la gente que trabaja con ellos o los electores. Y los electores quieren lo que quieren. They don't want to compromise. No quieren un compromiso a veces. They don't want to No quieren understand the nuances of it. entender los diferentes matices de una And relación. then it Entonces, turns out that in termina politics, siendo que en la sometimes política, making a somebody veces, afraid of somebody else que or alguien creating sienta an enemy temor de otro o crear is un more enemigo successful es mucho más in exitoso stirring up passion, para generar pasiones y reacciones trying to que say, let's tratar de understand decir, this mire, other person. sentémonos y tratemos de or these other arreglar people. esto y tratemos de entender. So, Entonces, there are leaders who I think do a hay better job líderes que a veces of focusing on the common good. se concentran mejor en And el there are bien other común. leaders Y hay who otros are very líderes narrowly que focused on se just how do I concentran stay in solamente power. en decir, bueno, ¿cómo me mantengo yo en el poder? And ultimately, Y por último, if you're lucky enough to live in si a tienes democracy, suerte de vivir en una then democracia, part of making sure that your leaders y hay que asegurarse que sus can act líderes well actúen bien, is the citizens, the es que constituency, ustedes, los ciudadanos, have to los electores, also be tienen que well informed, también estar bien and informados be willing to give him y or her the estar room listos a darle a esa to do persona, things that él may o not be ella, convenient for que you le den right el now, espacio but de may movimiento, actually que tal be vez ahora the no right thing to sea do. una decisión correcta, pero a futuro sí. And one thing that Argentina and Y America share es algo is que Argentina y we are Estados democratic. Unidos comparte, And I es always el tema de say la to the democracia. people of the United Y States, siempre le digo a los the estadounidenses, most important position in a democracy la posición más importante en is la not democracia the office of the president. no The es most la important office is the presidencia. office of citizen. Lo más importante es el ciudadano. Because if you ¿Por qué? have Porque citizens who si are ustedes informed tienen ciudadanos informados and know about other countries and recognize that if we conocen provide foreign aid to de some otros distant country países, in que si Africa, saben que si ustedes that ayudan ultimately a may alguien de África, make us van a terminar healthier. beneficiándonos a nosotros. Y si hay una that, ciudadanía que even if reconoce I have to pay que aunque yo tenga que slightly pagar more in un taxes, poquito más de impuestos, which nobody likes paying a taxes, nadie le but if gusta I pagar do, maybe impuestos, I pero can digamos provide que that si yo young pago child who impuestos, lives in a puede poor ser que le neighborhood pueda dar a an ese opportunity pobre for a better life. una And then, oportunidad de because tener she una has a mejor job vida, y como and a ella better life, tiene she can pay trabajo taxes, y tiene una and then mejor vida, everybody ella has puede pagar more, impuestos, and the entonces society is todos better off. tienen más y la sociedad se If you don't beneficia. have citizens O sea, like si los that, ciudadanos, si no hay then you're gonna ciudadanos get leaders así, who think very entonces narrowly, van a terminar teniendo and you'll be líderes disappointed. que miran las cosas So bajo the una sola job- óptica. Entonces, one thing I always tell young people, entonces yo don't lo que just siempre le digo a los think that you jóvenes, elect no somebody and piensen then que ustedes you expect eligen them to a solve alguien all y your ya está. problems, and Ellos then van you a just sit solucionar los back and problemas y ustedes se complain sientan y se quejan. when it doesn't happen. Cuando esto no sucede, You have to ustedes work tienen as a que citizen trabajar also como to ciudadano provide the leaders también the space para and darle the a los direction to do líderes the right la thing. dirección y el espacio para que hagan lo que tienen que It's hacer. just as important for you Es to tan challenge importante que ustedes ignorance desafíen or el tema de la ignorancia discrimination o la or, discriminación people who o are always thinking in cuestionen a terms las of war. personas que It's piensan just as important solamente for en you la to do that guerra. as the president. Ustedes tienen que hacer su trabajo y el presidente el Because I don't suyo. care ¿Por how qué? good Porque the no person, importa the leader you elect is, cuán buen sea el líder if que the ustedes people eligen, si el pueblo want something different. quiere algo In a diferente, democracy, at least, en that's una what's gonna democracia al menos eso es lo que sucede. happen. Now, the good news is, I Entonces, think la all of buena up to the noticia es task, que up todos to the ustedes job of están being good listos para afrontar I ese look forward to the citizens of the desafío. United States Y and espero the que los citizens ciudadanos de of los Estados Argentina Unidos y de continuing to Argentina que sigan create a better world together. creando Thank un you very much, mejor everyone. mundo juntos. Gracias a todos. Fin de este encuentro de 1 hora exacto con los 1000 emprendedores argentinos. Yo, a esta altura no tenemos que decir, no son todos tan jóvenes como nos habían prometido, hay de todo. Digamos que eran emprendedores. Eran emprendedores, sí. ¿Qué, Lu? Quedamos bien para todos. Claro. Bienvenida, a propósito. Gracias. Un placer estar acá. Se cerró se sacó el blazer para hablar así como de igual a igual, se remangó la camisa y ahora, bueno, ya vuelve a ser
Barack Obama, que va rumbo al resto de su agenda. Una vez que arruga la camisa arremangándosela, Sí. ¿se la cambia en el auto o usa la misma camisa? No, Te lo dice un obsesivo que jamás usaría una camisa que se arremangó. No, mirá cómo hasta se aflojó en la corbata, ¿viste? Yo creo que se la cambia. ¿Vos qué decís, que se cambia? Yo creo que se la cambia en el auto. Y pues, Yo no me aparte, pondría la camisa. Escúchame. Yo sí, Vos pero sí. bueno, yo no soy Obama. Está girando, bien argento lo que voy a decir, está girando de las 10 de la mañana. O sea, si no tiene un cambio de camisa, va a llegar a la cena muy desprolijo. Bueno, va a bañarse, supongo. Bueno, eso espero. A mí me preocupaba lo que iba a comer y me preocupa también que llegue aseado, prolijo, Escuchame, perfumado. ¿va a la rural o no? ¿Alguien puede confirmar si va a la rural? Mira, yo Porque te este diría- cambio de agenda, esto que adelantó un poquito, podría Sí. llegar a darnos una pauta de que va a ir a la rural o Yo no. te digo una cosa, me pa que no le da el tiempo ahora. No, ¿no? No, te diría que no. Sí, Pero le queda al lado. es cierto, pero bueno. Capaz que le dicen, mira, Barack, queda al lado. Pero yo a esta altura, si fuera él, no sé ustedes, pues yo hasta ahora ya estaría para meterme en el sobre un ratito, unos mates que ya que los probó, y ya está, ¿no? Unos matecitos al sobre. Pero por algo vos estás acá y es el presidente. Ahora sí, Me si tiró fuera la rural... No, pero sí, es así. Obvio. La rural tendría un simbolismo importante, ¿no? Sí, además, Tiene una connotación trascendente concurrir a la rural. Sí, en el caso de que lo realice, ¿no? bueno, allá en la rural hay una reunión de empresarios. Y entonces él